Dicen que el amor verdadero resiste el paso del tiempo, pero nadie te advierte que a veces el enemigo duerme bajo tu mismo techo. Me llamo Amelia Robertson, tengo 81 años, y durante más de 6 décadas creí vivir la historia perfecta. Un matrimonio lleno de ternura, 3 hijos maravillosos y una casa que construimos con nuestras propias manos. Esa casa era mi melodía, una sinfonía de risas, recetas y tardes de verano al lado de mi esposo Robert. Pero todo cambió cuando la música se transformó en silencio y luego en un eco de traición. Nunca imaginé que aquellos a quienes di la vida serían quienes intentarían arrebatármela. Y aunque mi cuerpo fue encerrado en la oscuridad de un sótano, mi espíritu nunca dejó de buscar la luz. Hoy, después de muchos años, he decidido contar mi historia. No para despertar lástima, sino para encender esperanza. Porque si una mujer como yo pudo escapar del infierno, tú también puedes liberarte de aquello que te mantiene prisionera. Cuando miro atrás, todavía puedo escuchar el sonido del piano viejo que Robert compró en 1963. Cada noche, después de cenar, tocaba una melodía suave mientras yo preparaba el té. Era nuestra manera de decirnos «te amo», sin palabras. Vivimos 60 años entre canciones, trabajo y risas. Juntos levantamos nuestra casa en Asheville, una de esas casas de madera blanca con jardín y rosales que parecen salidas de una postal. Todo en ella tenía el aroma del esfuerzo y la ternura. Robert era panadero como yo. Durante más de medio siglo, nuestra pequeña pastelería se convirtió en el corazón del vecindario. Los niños venían por los pastelillos, los novios por los pasteles de boda y las madres por mis tartas de manzana. Nada me hacía más feliz que ver sonrisas formadas por nuestras manos. Esa era la música de nuestra vida. El amor hecho rutina, el trabajo convertido en gratitud. Mis hijos crecieron entre harina y azúcar. Los 3 aprendieron desde pequeños que el éxito nace del sacrificio. Por eso me sentía tan orgullosa. Pensaba que había criado personas nobles, con valores firmes y corazones agradecidos. Robert solía decirme, «Amelia, ellos son nuestro legado, lo que quedará de nosotros cuando ya no estemos». Yo le creí, porque en mi inocencia, el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Pero el tiempo, como una canción repetida demasiadas veces, empezó a desafinar. Robert enfermó, y durante años su cuerpo fue apagándose lentamente. Aún así, nunca dejamos de sonreírnos. Cuando partió, sentí que la mitad de mi alma se fue con él. La casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. Sin embargo, me aferré al recuerdo de nuestra melodía, convencida de que mis hijos cuidarían de mí como nosotros cuidamos de ellos. Los primeros meses después de su muerte fueron dulces y amargos. Venían a verme seguido, traían flores y comidas, pero pronto esas visitas se volvieron frías, casi por compromiso. Las miradas que antes eran cálidas empezaron a volverse esquivas, y las conversaciones que antes hablaban de amor se centraban en herencias, propiedades y papeles. Mi corazón no quería creerlo, pero algo en su tono ya no sonaba a familia, sino a cálculo. A veces escuchaba discusiones a mis espaldas, palabras como dividir, vender, aprovechar. No entendía cómo la muerte de Robert podía haber despertado tanto interés en lo material. Era como si, de pronto, mi casa, nuestra casa, hubiera dejado de ser un hogar y se convirtiera en un trofeo. Aquello que construimos con amor se transformaba lentamente en un campo de batalla. Y así comenzó la disonancia. Lo que alguna vez fue una sinfonía de amor empezó a sonar como una marcha fúnebre. Yo todavía no lo sabía, pero aquella dulce melodía de mi vida estaba a punto de transformarse en el preludio de una tragedia que me marcaría para siempre. Nunca pensé que el veneno de la ambición pudiera filtrarse en la sangre de mis propios hijos. Pero un día, mientras servía el desayuno, noté sus miradas cruzadas, esas silenciosas conspiraciones que solo una madre percibe. Ya no hablaban de recuerdos ni de familia. Hablaban de planes, de decisiones necesarias, de futuro. Y en esas palabras disfrazadas de preocupación, empecé a escuchar el eco de algo siniestro.
Sara, la mayor, siempre fue la más práctica. «Mamá, estás cansada. Necesitas descansar, vender la casa, ir a un lugar donde te cuiden». Lo decía con voz dulce, pero sus ojos no reflejaban ternura. Ryan, el del medio, asentía sin decir mucho. Y Mark, mi hijo menor, el que siempre dormía abrazado a mi delantal cuando tenía pesadillas, fue el que guardó el silencio más cruel. Ese silencio que confirma lo que las palabras temen pronunciar. Al principio quise creer que se preocupaban por mí. Pensé que el dolor los había vuelto fríos, que el luto los había confundido. Pero las semanas pasaron, y cada conversación giraba en torno al dinero. «Mamá, mantener esta casa cuesta demasiado. Podrías estar mejor en un centro. Piensa en nosotros. También tenemos familias». Yo los escuchaba y sentía que mi corazón se desmoronaba, como las paredes antiguas del sótano que Robert y yo construimos con tanto esfuerzo. Un día, sin querer, escuché lo que nunca una madre debería oír. Estaban en la sala, creyendo que yo dormía. «Firmaremos los papeles mañana», dijo Sara. «Ryan se encargará del banco. Mark distraerá a mamá». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi propia sangre tramaba mi encierro, no en metáforas, sino literalmente. Planeaban internarme, declararme incapaz y quedarse con todo. En un segundo, los 60 años de amor y entrega se convirtieron en una herida abierta. Intenté enfrentarlos. Recuerdo haber dicho con voz temblorosa: «No necesito su dinero, solo su compañía». Pero ellos se miraron entre sí, sin emoción. Fue entonces cuando comprendí que el amor que yo les di se había convertido en una moneda sin valor en sus manos. Ya no me veían como su madre, sino como un obstáculo entre ellos y una herencia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las fotos en la pared. Los cumpleaños, los bailes, las risas, todo lo que habíamos sido se desvanecía frente a mis ojos. Pensé en Robert, en cómo habría reaccionado al ver a sus hijos transformados por la codicia, y una idea terrible me atravesó el alma. Tal vez su partida había sido una manera de protegerlo de esta traición. Lo que no sabía entonces era que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. Aquella conversación no era una amenaza vacía, era el primer paso de un plan meticulosamente calculado, un plan que me convertiría en prisionera dentro de mi propio hogar. Aquel domingo parecía uno más. El sol se filtraba por las cortinas del comedor y el aroma del pan recién hecho llenaba la casa. Sara preparó el té, como solía hacerlo cuando venía de visita. «Te serví tu favorito, mamá, manzanilla con miel», dijo con una sonrisa tan serena que desarmaba cualquier sospecha. Yo, ingenua, le agradecí con ternura. No sabía que esa taza marcaba el inicio de mi descenso al infierno. Al principio fue solo un mareo leve, un vértigo extraño que atribuí al cansancio. Pero cuando intenté levantarme, mis piernas no respondieron. Todo giraba. Recuerdo haber visto sus rostros borrosos, sus sombras moviéndose apresuradamente. Escuché la voz de Mark distante. «Ya está, llévala abajo». Intenté gritar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El mundo se volvió oscuro, como si una manta espesa cayera sobre mi alma. Desperté en el sótano. El aire olía a humedad y madera vieja. Las paredes, que alguna vez guardaron las conservas y recuerdos de nuestra familia, ahora eran mi prisión. Tenía las manos temblorosas y la cabeza pesada, como si el sueño se negara a soltarme. La puerta de arriba estaba cerrada con llave. Golpeé, lloré, supliqué, pero solo obtuve silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Pasaron horas, tal vez días. No tenía reloj ni ventanas, solo una pequeña rendija por donde a veces se colaba un hilo de luz. Allí me dejaban comida, aunque muchas veces era poco más que pan duro y agua. Escuchaba sus pasos sobre mi cabeza, sus risas, sus conversaciones. Seguían viviendo, celebrando, cocinando, mientras yo, la madre, la abuela, la mujer que les dio todo, me consumía en la oscuridad. El hambre se mezclaba con la confusión. No entendía por qué. ¿Cómo podían dormir sabiendo que me tenían allí? Cada ruido del piso superior era un recordatorio cruel
de que mi vida había dejado de tener valor para ellos. Pensaba en Robert, en el piano, en nuestras melodías, y deseaba que el sonido de su música pudiera rescatarme del abismo. Pero en medio del dolor, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mis nietos, esas pequeñas luces que aún creían en mí. Y eso me mantenía con vida. Juré que si salía de allí, no lo haría para vengarme, sino para que el mundo supiera lo que puede esconderse detrás de una puerta cerrada y un apellido respetable. El té envenenado me robó las fuerzas, pero no mi alma. Y aunque mi cuerpo estaba preso, mi espíritu comenzaba a planear la fuga. Aún no sabía cómo, pero sentía que la oscuridad no sería mi tumba, sino el lugar donde renacería. Los días en el sótano no se contaban por horas, sino por latidos y sombras. No había reloj, ni sol, ni calendario. Solo ese silencio espeso que me envolvía como una manta helada. Sentía que cada minuto era un ladrillo más en un muro invisible que me separaba del mundo. Me dolían los huesos, las manos, los recuerdos. Mi cuerpo se debilitaba, pero mi mente seguía despierta, obligada a revivir cada escena de mi vida, cada sacrificio, cada beso que di a mis hijos cuando eran pequeños. El hambre se volvió un compañero cruel. Me daban pequeñas porciones de comida que apenas sostenían mi respiración. A veces, deliberadamente dejaban de traerme agua durante horas, y podía escucharlos arriba riendo, brindando, cocinando. Era una tortura sonora. Cada carcajada era como una daga. Cada paso en el piso superior era un recordatorio de que ellos, mis propios hijos, habían decidido borrar mi existencia. La soledad hizo su trabajo. Empecé a escuchar ruidos que no existían, voces que parecían susurrarme en la oscuridad. A veces el eco del piano de Robert sonaba en mi cabeza como un fantasma. «Aguanta, Amelia», me decía yo misma. «Esto no puede ser el final». Pero también venían pensamientos oscuros. «¿Y si mueres aquí? ¿Y si nadie se entera?» Esa mezcla de miedo y determinación era un combate constante dentro de mí. Las noches eran las peores. Sin luz, todo se volvía más grande. Los sonidos, los recuerdos, las lágrimas. El frío del suelo se metía en mis huesos. Intentaba dormir, pero el sueño era un lujo que ya no conocía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis hijos transformados en máscaras desconocidas. Y me preguntaba, ¿dónde se rompió el lazo? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? En medio del terror, había pequeños gestos que me mantenían viva. Recordaba los ojos de mis nietos, la textura de la harina entre mis dedos, el olor del pan recién horneado. Eran anclas diminutas, pero suficientes para que mi corazón no se hundiera del todo. Me repetía frases como mantras. «Esto también pasará. No me quebrarán. La verdad saldrá a la luz». Cada día era una prueba distinta. Dolor físico, debilidad, confusión y, sobre todo, la humillación de sentirme invisible. Pero también era un entrenamiento silencioso. Mi mente, al borde del colapso, empezó a buscar grietas, señales, cualquier cosa que indicara que no todo estaba perdido. Me descubrí más observadora, más astuta, más determinada que nunca. Y aunque no lo sabía en ese momento, esos 10 días de terror no serían mi tumba. Serían el fuego donde mi espíritu se templaría. Porque incluso en la oscuridad más absoluta, una chispa de vida insistía en brillar. Y esa chispa pronto encontraría un mensajero inesperado. El 5.º día creí escuchar un maullido. Pensé que era un eco de mi mente agotada, un truco cruel del silencio. Pero el sonido volvió, débil, insistente. «¿Whiskers?», susurré con voz quebrada. Era imposible, él solía dormir en la cocina. Me arrastré hasta la rendija de luz, y allí, entre la sombra y el polvo, vi sus ojos verdes brillando como 2 pequeñas linternas. No sé cómo había llegado hasta el sótano, pero su presencia fue como una caricia divina. Whiskers empezó a visitarme todos los días. No traía comida, pero traía algo más poderoso. Compañía. Su ronroneo llenaba el aire con una melodía que me recordaba que aún existía vida. A veces me dejaba trozos de tela o pequeños objetos que encontraba. No sé si era casualidad o destino,
pero entre esos regalos encontré una vieja cucharilla de metal. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma en mi mente. El gato se convirtió en mi guardián. Cada vez que escuchaba pasos arriba, él desaparecía. Pero cuando el silencio regresaba, volvía a mi lado, rozando mi pierna con su cola, mirándome como si entendiera. En esas miradas había algo que los humanos habían perdido: compasión. En su silencio encontré la fuerza que mis hijos me habían negado. Comencé a rascar la pared con la cucharilla. Era el muro antiguo, el que Robert y yo habíamos levantado hacía décadas, cuando el sótano era apenas un cuarto de almacenaje. Cada noche, cuando el ruido del piso superior se apagaba, yo trabajaba. 1 centímetro por día, una oración por cada rasguño. Si la vida me dio manos, es porque aún puedo usarlas, me repetía mientras el polvo me cubría el rostro. Whiskers vigilaba en silencio, atento a cada sonido. Cuando mis fuerzas flaqueaban, él se acurrucaba a mi lado, dándome calor. A veces, mientras lo acariciaba, pensaba que Dios había decidido usarlo como su mensajero, no con palabras, sino con presencia. Era un recordatorio vivo de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor aún encontraba caminos para llegar. Pasaron días, tal vez semanas. Mis uñas estaban rotas, mis manos heridas, pero el muro comenzaba a ceder. Cada piedra que movía era una victoria, cada grieta que abría, una declaración silenciosa. No moriré aquí. No sabía si lograría salir, pero al menos moriría luchando. El día en que vi el primer rayo de sol filtrarse por el agujero, supe que mi libertad ya no era un sueño. Lloré, no de tristeza sino de gratitud, porque a veces la esperanza no llega con alas, sino con un simple maullido. Esa noche el silencio tenía un peso distinto. Algo en el aire me decía que había llegado el momento. Con la cucharilla oxidada en una mano y la poca fuerza que me quedaba en el alma, seguí raspando el muro. Mis dedos sangraban, mis brazos temblaban, pero cada movimiento era un golpe de fe. El polvo caía sobre mi rostro como ceniza bendita. No pensaba en el dolor, solo en la promesa de volver a ver el cielo. Whiskers me observaba en la penumbra, con los ojos fijos, como si entendiera que esa sería la última noche allí. Cuando finalmente sentí que el muro cedía, un hilo de aire fresco me golpeó la cara. Era tan puro, tan frío, tan real, que mis lágrimas salieron sin permiso. Me arrodillé y recé en silencio, agradeciendo por esa grieta de libertad. Aquella rendija, más que una salida, era una resurrección. Pasé horas empujando piedras, una a una, hasta abrir un hueco lo suficientemente grande para mi cuerpo. Cada crujido me hacía contener la respiración, temiendo que me descubrieran. Pero la casa dormía. Mis hijos, los carceleros de mi vejez, soñaban mientras su madre escapaba como una fugitiva. Cuando finalmente logré pasar, el suelo frío del jardín me pareció el paraíso. El aire nocturno me llenó los pulmones con una fuerza que casi me desmayó. Miré el cielo y vi las estrellas, tantas, tan vivas, como si todas me esperaran. Me cubrí con una manta vieja que había arrastrado conmigo y comencé a gatear, alejándome de la casa que había dejado de ser hogar. Cada metro era una victoria, cada respiración un milagro. Whiskers me siguió, silencioso, hasta la cerca del fondo. Recordé que detrás había un camino de tierra que conectaba con la vieja carretera. Cuando logré cruzar, mis rodillas sangraban, mis manos estaban llenas de polvo y tierra, pero sonreí. Por primera vez en 10 días, sonreí, porque lo había logrado. Avancé descalza hasta encontrar una luz a lo lejos. Era la granja de los Miller, nuestros antiguos vecinos. Golpeé la puerta con lo poco de fuerza que me quedaba. Cuando la señora Miller abrió y me vio en ese estado, solo alcanzó a decir: «Dios mío, Amelia». Me abrazó sin preguntar, y yo lloré como una niña que regresa del infierno. Esa noche dormí en una cama limpia, envuelta en una frazada tibia. Mientras Whiskers ronroneaba a mis pies, supe que no era el final, sino el principio. Había escapado del sótano, pero todavía quedaba algo más importante que la libertad: la justicia. Desperté con el canto de los gallos y el olor a pan recién horneado. Por un instante creí que todo había sido un mal sueño,
pero al mirar mis manos heridas, comprendí que había vuelto a nacer. El reflejo en el espejo me mostró una mujer distinta. Vieja, sí, pero también invencible. Tenía el rostro marcado por el sufrimiento, pero en mis ojos brillaba una luz nueva, esa que solo se enciende cuando uno regresa del abismo. La señora Miller me cuidó como una madre. Me dio sopa caliente, me curó las heridas y llamó a la policía. Al principio los oficiales pensaron que estaba confundida, que la vejez me había jugado una mala pasada, pero bastó con que vieran el muro roto y las marcas en mis brazos para entender que no era imaginación. Aquella casa, que durante 60 años había sido símbolo de amor, ahora se convertía en escena de un crimen. Cuando volví a pisar el jardín, acompañada por los agentes, el aire tenía un sabor diferente. No era el del miedo, sino el de la justicia que se acerca. Miré la fachada blanca, las ventanas cerradas, el silencio de esas paredes que lo habían visto todo. Ya no me perteneces, pensé. Perteneces a la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sino una paz profunda. La noticia se esparció rápido. Los vecinos incrédulos se reunían en la calle. Muchos lloraban. Otros bajaban la cabeza avergonzados por no haber sospechado nada. Pero yo no los culpé. El mal muchas veces se disfraza de normalidad. Y mis hijos habían aprendido a fingir muy bien. Lo que nadie podía imaginar era que, detrás de esas cortinas, una abuela estaba siendo enterrada en vida. En los días siguientes, me sometí a exámenes médicos y entrevistas interminables. Cada pregunta era una herida abierta, pero también una forma de sanar. Contar mi historia era liberar el dolor. Descubrí que la voz, cuando nace del sufrimiento, puede ser un arma poderosa. Ya no hablaba como una víctima, sino como una sobreviviente. Con el tiempo recuperé algo más que la libertad. Recuperé mi propósito. Entendí que había sido salvada por una razón mayor, que mi historia, por más cruel que fuera, podría convertirse en un faro para otras mujeres mayores que aún vivían en silencio, soportando abusos invisibles tras las paredes de sus casas. Ese fue mi renacimiento. No fue un milagro súbito, sino un proceso. Día a día, lágrima a lágrima, volví a construirme. Y en cada paso, recordaba a Robert, a su piano, a nuestras melodías, porque ahora sabía que incluso las notas rotas pueden volver a formar música, cuando el corazón decide no rendirse. El día que decidí enfrentarlos, el aire olía a tormenta. No quería venganza, quería verdad. Pasaron semanas desde mi rescate, y la investigación ya había revelado más de lo que imaginé. Cuentas bancarias vaciadas, documentos falsificados, y un plan detallado para declararme incapaz. Pero lo más doloroso no eran los papeles, sino las manos que los habían firmado. Aún así, necesitaba mirarlos a los ojos, no como víctima, sino como madre. Los cité una noche, bajo el pretexto de una cena familiar. Preparé mi famoso pastel de manzana, el mismo que hacía cuando eran niños. Quería que el aroma les recordara quién era yo, lo que habíamos sido. Mientras colocaba la mesa, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de determinación. Cada plato, cada vela, era una pieza de mi declaración silenciosa. Llegaron puntuales, vestidos con su mejor ropa, creyendo que todo era una farsa de reconciliación. Mark fue el primero en romper el silencio. «Mamá, nos alegra verte mejor». Le sonreí con calma y respondí: «Sí, mucho mejor. Desde que dejé de vivir en un sótano». El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Saqué un sobre y lo coloqué sobre la mesa. «Esto», dije, «son las pruebas que entregué a la policía. Las cámaras, los audios, las declaraciones». Sara palideció. Ryan bajó la mirada. Y Mark, el más arrogante, solo apretó los puños. Entonces añadí: «Pero no los llamé para hablar de castigo. Los llamé para hablar de conciencia. Porque no hay cárcel peor que la que se construye en la propia alma». Los oficiales esperaban afuera. Les di unos minutos para hablar, para enfrentar la vergüenza que intentaron esconder bajo el dinero. Les hablé del amor que tuvieron y mataron,
de la música que destruyeron con su ambición. No les deseo mal. Dije con voz firme. Solo les deseo memoria. Que cada noche, antes de dormir, recuerden la mirada de su madre pidiendo pan y libertad. Cuando los agentes entraron y comenzaron a leerles sus derechos, el sonido de las esposas fue como un acorde final, no de odio, sino de justicia. Mi pastel de manzana seguía sobre la mesa, intacto, como un símbolo de lo que ya no podía compartirse. A veces la justicia no necesita gritar, basta con servirla en silencio, con el aroma de lo que una vez fue hogar. Esa noche dormí sin miedo por primera vez en muchos años. No porque los culpables estuvieran tras las rejas, sino porque mi verdad había sido liberada. El peso de la vergüenza ya no me pertenecía. La música, esa que la traición había interrumpido, volvió a sonar dentro de mí, suave y firme, como una promesa que se cumple al fin. El caso fue noticia en todo el país. Los periódicos titularon: La abuela sobreviviente de Asheville, encerrada por sus hijos durante 10 días. Nunca imaginé que mi historia cruzaría fronteras, que mi rostro arrugado aparecería en televisión, pero más allá de los titulares, lo que realmente me conmovió fue el eco en los corazones de miles de personas que me escribían cartas, diciéndome: «Usted nos devolvió la fe en la justicia». El juicio fue largo, lleno de momentos difíciles. Ver a mis hijos sentados frente a mí, con trajes oscuros y rostros sin lágrimas, fue una prueba que solo la fe podía sostener. Yo no deseaba su destrucción, sino su reconocimiento. Quería que dijeran, aunque fuera una sola vez: «Lo hicimos. Te fallamos». Pero esa frase nunca llegó. En cambio, me miraban como si yo fuera el recordatorio viviente de su vergüenza. Los abogados intentaron justificar lo injustificable. Estrés, malentendidos, intenciones mal interpretadas. Pero las pruebas eran irrefutables. Los audios, las transferencias bancarias, los informes médicos. La verdad se abrió paso como un rayo en medio de la niebla. Cuando el juez dictó sentencia, 10 años para Sarah y Ryan, 15 para Mark, no sentí alegría, solo alivio. La justicia humana había hablado, pero la divina ya lo había hecho antes, en el silencio de aquel sótano. Al salir del tribunal, me esperaban cámaras, periodistas y decenas de personas aplaudiendo, no por morbo, sino por respeto. Algunos lloraban, otros me abrazaban sin conocerme. En ese momento comprendí que ya no era solo Amelia, la panadera de Asheville. Me había convertido en un símbolo, en una voz para todas las mujeres mayores que sufren abusos en silencio. Las autoridades me ofrecieron protección, pero yo solo pedí algo. Quiero volver a mi vida, no a mi pasado. Me instalé en una pequeña casa cerca del bosque, lejos del ruido, donde podía escuchar el viento entre los árboles. Allí, cada mañana, horneaba pan y regalaba un pedazo a quien pasara. No por caridad, sino como una forma de recordarme que el bien, cuando se comparte, nunca se pierde. Los medios siguieron visitándome durante meses. Me invitaban a programas, querían que escribiera un libro, que contara detalles morbosos, pero yo solo repetía lo mismo. Mi historia no es sobre sufrimiento, es sobre renacimiento, porque lo que debía brillar no era mi dolor, sino la luz que surgió después de él. Hoy, cuando pienso en la justicia, no la veo como un martillo que castiga, sino como una balanza que restablece el equilibrio. Y aunque el sistema hizo su parte, la verdadera justicia nació el día que decidí no callar más. Cuando recuperé mi libertad, muchos pensaron que querría olvidar todo lo sucedido, pero no se puede enterrar lo que te cambió para siempre. Comprendí que sobrevivir no era el final de la historia, sino el inicio de una nueva misión. Había otras mujeres, otras abuelas, viviendo sus propios sótanos invisibles. Algunos hechos de ladrillo, otros construidos con miedo y silencio. Yo había escapado del mío, y ahora era mi deber ayudarles a escapar del suyo. Así nació United Grandmas, un proyecto sin grandes recursos, pero con un corazón inmenso. Comenzamos 5 mujeres,
todas sobrevivientes de distintos tipos de abuso. Nos reuníamos en una pequeña iglesia los jueves, compartiendo café, lágrimas y esperanza. Poco a poco, más mujeres llegaron. Algunas en silla de ruedas, otras con bastón, pero todas con la misma chispa, el deseo de volver a sentirse vivas. Con el tiempo, la comunidad creció. Empezamos a dar charlas, talleres, clases de repostería y costura. No era solo terapia, era reconstrucción. Cada receta horneada, cada prenda cosida, era un acto de rebeldía contra la invisibilidad. Las llamábamos reliquias de resistencia, porque cada vez que una de nosotras contaba su historia, una cadena se rompía en algún rincón del mundo. Recibí apoyo de organizaciones internacionales, incluso mensajes de mujeres en otros países que decían: «Gracias, Amelia, por recordarnos que no somos desechables». Lloré al leerlos, porque nunca imaginé que mi voz, quebrada por el dolor, se convertiría en un refugio para tantas. Aprendí que el propósito no siempre nace de la alegría, a veces brota de la herida más profunda. Cada aniversario de mi fuga, encendemos una vela y escribimos los nombres de todas las abuelas que ya no están. Las llamamos las invisibles. Es nuestra manera de rendir homenaje a quienes no tuvieron la oportunidad de hablar, porque la memoria, cuando se comparte, se transforma en justicia eterna. Hoy, cuando me siento frente a las cámaras o en una sala llena de mujeres, no hablo como una víctima, sino como una mensajera. Les digo, la edad no nos quita poder, nos lo revela. Nunca subestimen la fuerza de una abuela. Y cuando veo sus sonrisas, sé que Robert estaría orgulloso. Mi misión ya no es solo hornear pan o contar mi historia, es asegurarme de que ninguna mujer, en ningún rincón del mundo, vuelva a ser silenciada en nombre de la familia o del miedo, porque sobrevivir es apenas el primer paso. Vivir con propósito, ese es el verdadero milagro. El tiempo, con su paso silencioso, tiene la extraña costumbre de suavizar las heridas sin borrarlas. 3 años después del juicio, recibí una carta escrita con tinta temblorosa. Era de Sara, mi hija mayor. Decía: «Mamá, no pido perdón, solo una oportunidad para hablarte sin mentiras». Dudé en responder. Parte de mí quería cerrar esa puerta para siempre, pero otra parte, la que aún recordaba su risa de niña, me pidió escuchar, y decidí hacerlo. Nos encontramos en el jardín de una iglesia, bajo un roble enorme que parecía testigo de 1000 confesiones. Sara estaba más vieja, más delgada, con el peso de la culpa en los ojos. No me abrazó, solo se sentó frente a mí. Durante minutos, el silencio fue nuestro idioma, hasta que por fin dijo: «No hay excusa, mamá. El dinero nos envenenó, y ahora entiendo que la verdadera pobreza era no tener tu perdón». Lloramos, no como enemigas, sino como 2 mujeres heridas por la misma historia. No la absolvía con mis lágrimas, pero sí habría espacio para que ambas respiráramos. Aprendí ese día que el perdón no es olvidar lo que te hicieron, sino soltar lo que te ata. Le tomé la mano y le dije: «Yo no te perdono por ti, hija. Te perdono por mí, porque quiero morir en paz». Ryan también buscó contacto poco después. Había cumplido su condena trabajando en un hospital para ancianos. Me contó que cada día, al ver el rostro de una abuela, recordaba el mío. «No paso un solo día sin pensar en lo que hicimos, mamá», confesó con la voz quebrada. Le respondí lo mismo que a su hermana: «Haz el bien ahora, hijo. No para borrar tu pasado, sino para darle sentido». Solo Mark permaneció en silencio. Su orgullo era una muralla que el tiempo no lograba derribar. Supe que había salido de prisión, pero nunca me buscó. A veces sueño con él. En mis sueños sigue siendo aquel niño que tocaba el piano con su padre, riendo sin culpa. Despierto y oro por él, no para que vuelva, sino para que encuentre la paz que el dinero nunca le dio. La reconciliación no fue completa, y tal vez nunca lo será, pero entendí que la vida no se trata de cerrar todas las heridas, sino de caminar con ellas sin dejar de amar. Mi corazón, aunque marcado, volvió a ser refugio.
Porque incluso después de la traición más profunda, el amor de una madre sigue siendo un hilo que no se rompe, solo se estira hasta el cielo. Hoy, cuando veo a Sarah y Ryan ayudando en United Grandmas, siento que algo se ha restaurado. No todo, pero lo suficiente para seguir adelante. Y eso, en este mundo imperfecto, ya es un milagro. A veces pienso que mi historia no me pertenece solo a mí. Pertenece a cada mujer que fue callada, a cada abuela que cuidó sin ser cuidada, a cada madre que dio más amor del que recibió. Lo que viví no fue un castigo, sino una revelación. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en resistir sin llorar, sino en llorar sin rendirse. Esa es la lección que intento dejar como legado. Que las lágrimas también pueden ser semillas. Con United Grandmas, descubrí que una historia compartida puede salvar otra vida. Cuando miro las filas de mujeres tejiendo, cocinando o simplemente riendo juntas, sé que algo cambió en el mundo, aunque sea un poquito. Cada una lleva sus cicatrices como medallas de guerra. Son heroínas sin capa, con arrugas en lugar de armaduras, pero con corazones indestructibles. La gente me pregunta si me considero una heroína. Siempre respondo que no. Soy solo una mujer que se negó a morir en silencio. Mi historia es pequeña comparada con la de tantas que aún no pueden contar la suya. Por eso sigo hablando, aunque mi voz tiemble. Porque el silencio, cuando se rompe, se convierte en un acto de justicia. A veces visito escuelas y hablo con jóvenes. Les digo que cuiden a sus abuelos, que escuchen sus historias antes de que se apaguen. Les cuento que la vejez no es debilidad, sino sabiduría destilada, que cada arruga es una línea escrita por la vida misma. Algunos me miran con lágrimas, otros con sorpresa, pero todos entienden el mensaje. El amor y el respeto son los verdaderos testamentos que debemos dejar. También recibo cartas de nietos que dicen: «Gracias por hacerme llamar a mi abuela». Esas palabras valen más que cualquier premio, porque cada llamada, cada abrazo recuperado, es una pequeña victoria contra el olvido. Y eso me basta. No necesito monumentos. Mi legado está vivo en los gestos cotidianos, en cada mujer que vuelve a reír después de haber sido silenciada. He comprendido que el dolor no destruye, purifica, y que cuando una mujer decide levantarse, su ejemplo eleva a todas las que la rodean. Esa es la fuerza del amor verdadero. No se apaga, se multiplica. Mi vida, que una vez fue una melodía rota, hoy vuelve a sonar. No con la perfección del pasado, sino con la belleza del renacimiento. Así quiero ser recordada. No como la víctima de un crimen, sino como la autora de su propio milagro. Porque el legado más poderoso no es la venganza ni la gloria, sino la transformación. Y si mi historia logra inspirar a una sola persona a creer de nuevo en su valor, entonces todo el sufrimiento habrá tenido sentido. Si estás escuchando mi historia, quiero que sepas algo. No importa cuán oscuro sea el lugar donde te encuentres, siempre hay una salida. A veces no se abre una puerta, sino una grieta, una pequeña luz que parece insignificante, pero si sigues esa luz, te llevará de regreso a ti misma. Yo salí de un sótano, pero cada persona tiene su propio encierro. El miedo, la culpa, la soledad, la indiferencia. Y todos merecemos escapar de él. Durante años pensé que mi vida había terminado el día que Robert murió. Pero hoy sé que, en realidad, ese fue el comienzo de mi transformación. Porque la pérdida nos enseña quiénes somos sin lo que amamos. Nos desnuda, nos duele, pero también nos libera. Aprendí que el amor verdadero no se destruye con la muerte ni con la traición. Se transforma en propósito. No guardo rencor, porque entendí que el rencor es otra forma de prisión. Elegí perdonar, no para absolver a mis hijos, sino para salvarme a mí misma. Perdonar no fue olvidar, fue recuperar mi poder. Y eso es lo que deseo para ti, que me lees o me escuchas ahora. Que recuperes tu poder, aunque el mundo haya intentado quitártelo. No necesitas ser joven, rica o fuerte para empezar de nuevo. Solo necesitas creer que aún hay algo en ti que vale la pena rescatar.
Si una abuela de 80 años pudo levantarse del suelo y reconstruir su vida, tú también puedes. No me creas a mí, créelo por ti, porque dentro de ti también habita esa fuerza silenciosa que Dios nos da a los que hemos sufrido. A todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, no están solas. A las que envejecen con miedo, su valor no se mide en arrugas, sino en resistencia. A las que aún lloran por lo perdido, lloren, pero no se detengan. Cada lágrima puede ser un ladrillo en el puente hacia su libertad. Hoy, cuando toco las teclas del viejo piano de Robert, ya no suena a tristeza, suena a victoria, porque cada nota me recuerda que sobrevivir no fue mi mayor logro. Mi mayor logro fue no perder mi ternura. Esa es mi herencia. Que el amor, cuando se mantiene puro, es más fuerte que cualquier maldad humana. Y si algo quiero que recuerdes de mí es esto: nunca subestimes la fuerza de una mujer mayor, porque somos las guardianas del tiempo, las que llevan en sus manos las cicatrices del pasado y en su mirada las semillas del futuro. Que mi historia no te dé pena, que te dé valor. Y si alguna vez la vida te encierra, recuerda mis palabras. La libertad siempre encuentra a quien no deja de buscarla. Querido oyente, si llegaste hasta aquí, esta historia ya dejó una huella en ti, porque las historias verdaderas no solo se escuchan, se sienten. Amelia no fue un milagro aislado, fue un recordatorio de lo que todos llevamos dentro. Esa voz que nos dice, levántate, cuando el mundo intenta hundirnos. No importa tu edad, tu pasado ni tus errores. Mientras tengas aliento, siempre habrá una segunda oportunidad. Piensa en cuántas veces callaste por miedo, cuántas veces te quedaste en la oscuridad esperando que alguien te salvara. Hoy te digo lo mismo que Amelia se dijo a sí misma. No esperes, la fuerza que buscas ya está en ti. La libertad, la dignidad y la esperanza no se mendigan, se despiertan. Y tú puedes hacerlo, desde donde estés. Tal vez tu prisión no tenga paredes, pero puede ser el dolor, la culpa o la soledad. Esta historia es tu espejo. Te invita a abrir los ojos, a tomar la cucharilla invisible de tu valentía y comenzar a cavar tu propio muro hacia la luz, porque todo lo que parece perdido puede renacer si te atreves a creer. Y si esta historia tocó algo en ti, aunque sea una pequeña chispa, no la dejes apagar. Comparte este mensaje, escribe tu propio testimonio, levanta tu voz. Nunca sabes a quién puedes estar salvando con tus palabras. Te invito a unirte a nuestra comunidad, a suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir escuchando más relatos reales de mujeres que, como Amelia, transformaron el dolor en poder. Este espacio existe para recordarte que no estás sola, que la esperanza todavía respira en cada historia contada, porque cada abuela, cada mujer, cada ser humano que se niega a rendirse, está escribiendo una nueva melodía para el mundo. Y tal vez, al escucharla, tú encuentres el valor para empezar la tuya.